Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Esto es 95.7 de FM, Cadena Azul Radio. Nuevamente nos encontramos en Diálogos. Yo soy Jazz y vamos a iniciar esta tarde porque tenemos un excelente invitado. Hoy se dejó, y eso es buenísimo, porque tenemos a un miembro fundador del Partido Morena, y a él sí le puedo decir que es fundador. Yo creo que si le revisáramos su afiliación, sí aparece con el número 13, que es importantísimo, porque esos son los primeritos, los que estuvieron en la Asamblea Constitutiva, y probablemente son los que de alguna manera son los locos revolucionarios de izquierda que se aventaron a fundar el partido diciendo, yo sí voy. Esta tarde tenemos a José Benítez para los cuates. Pepe Benítez, bienvenido, amigo. Muchas gracias, Yasmín. Muy contento de estar aquí, de saludarte y saludar, por supuesto, a todo tu auditorio, y esperamos que sea un diálogo muy entretenido. Fíjate que es interesante el diálogo porque en algún momento nada más se daba a conocer que nuestra estación pues estaba nada más en el Estado de México y pues no, ya en prácticamente pocos meses, faltan 2 mesecitos para que nos den luz verde y tener ahora sí hasta canales de televisión. Vamos a tener el 4.1, 4.2, 4.3 y va a ser 4TV. Muy bien. Hoy nomás, esa es la onda. Saludamos a los amigos de Colima 100.5 FM, Manzanillo 103.3, en Jalisco la 95.9 de FM, Cadena Azul Radio, en toda la República Mexicana y a través de nuestras redes sociales, a nivel internacional y hasta el infinito y más allá. Gracias, Pepe. Hoy necesitamos platicar contigo por 2 razones. La primera, somos muy metiches y chismosos. Y la segunda es que nos gusta dialogar. El diálogo creo que es la parte fundamental del ser humano. La convivencia social se basa en eso, en el diálogo. Y hoy en día, pues necesitamos saber quiénes son los actores políticos. Tú, por alguna extraña razón, llegaste a ser el primer secretario de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Y duraste no 3, sino 6 añotes en el cargo, casi 7. Y de este modo tuviste el chance de conocer, pues no todo el estado, sino recorrerlo, reconocerlo, requeteverlo, vivirlo, saber quiénes, cómo, cuándo, dónde. ¿Valió la pena ser secretario? Sí, primero, en realidad fui el segundo secretario de jóvenes. Segundo. Sí, la primera, Anaís Burgos, actual diputada de la legislatura. Dios. Le tocó el periodo justo de la fundación. En aquel momento era yo enlace del Comité Estatal en el Distrito 36, en el Distrito del Sur, de donde soy originario. Entonces, en realidad fui el segundo. Valió la pena, totalmente valió la pena. Yo creo que hoy, aunque al interior de Morena no se discursa mucho ya sobre la fundación, y me parece que también estamos en otra etapa, yo creo que la fundación es un momento ya muy personal para quienes estuvimos en esa etapa. Muy duro, muy rudo, muy complejo, muy complicado, muy adverso, pero también muy bonito, muy patriótico. Son momentos que quizás quienes hoy militan en Morena ya no tendrán la oportunidad de vivir. ¿Quién es Pepe Benítez? Pues Pepe Benítez es un terracalentano en primera instancia. Soy muy orgulloso de mis raíces. Hace unos 10 años llegué a vivir a Metepec. La verdad estoy muy agradecido con la gente de Metepec. Me trataron como invitado, me trataron como de casa, y la verdad estoy muy agradecido con los ciudadanos de Metepec. Son muy especiales para mí. ¿Ya eres ciudadano del barro? Sí, soy ciudadano del barro y además soy de tierra caliente, así que es interesante la combinación. O sea que eres barro cocido. Exactamente. Y curtido. ¿Dónde nace, crece, se forja? ¿Dónde se desarrolla, Pepe? Yo creo que soy producto de varias cosas. Mira, en algún momento de mi vida me dedicaba a la música. Me dedicaba más bien a escribir. Eso fue quizás lo que me arribó a la política. Fui a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a estudiar filosofía. Una universidad que es además de corte izquierda, que es muy cercana al proyecto del presidente. Yo creo que ahí fue un despertar importante porque a mi generación le tocó la huelga de esa universidad, que derivó en la salida de la rectora Esther Orozco y en la llegada del rector, el mejor rector que ha tenido esa universidad, que es el maestro, en paz descanse, Enrique Dussel. Entonces, de ahí empiezo yo a participar más en la política partidaria. Yo me intereso desde el proceso político del que más tengo memoria, es el de Fox. Yo debía haber tenido, en el 2000, yo debía haber tenido algunos 8 o 9 años.
Y en el 2006 ya estaba muy involucrado. No me tocó votar por el presidente, pero sí estuvimos en las marchas, en todo el proceso del gobierno legítimo. Yo todavía no votaba, pero ya participaba, digamos, como activista estudiantil, joven. Y en 2011 me vengo al movimiento de Morena como mi primer partido a intentar fundarlo y estamos acá al día de hoy. O sea que tú eres de los que su INE jamás ha pecado. Nunca jamás. Nunca me afilié a otro partido político, ni al PRD. Mi familia vienen del corte de la izquierda del PRD, además de la región de Tierra Caliente. Y yo nunca me afilié al PRD. Mi primer partido y hasta ahora mi único partido es Morena. Morena. ¿Cómo fue de niño? ¿Cómo fue ese Pepe? Muy inquieto, muy... O sea, ¿se parece al de ahorita? Sí, ahora creo que soy mucho más moderado, debo decirlo. Con los años se ha sentado el carácter, pero fui un niño muy inquieto, muy... ¿Travieso? Muy creativo, muy kinestésico, muy Yo aprendo a través de escuchar, entonces... O sea, ¿tu mamá no era de las que ahora sí iba por ti con chancla o con palo de escoba? A veces, cuando ameritaba la situación, sí. La verdad es que tengo una mamá de un carácter muy poderoso, lo respeto, forma parte de mi esencia. Entonces yo me hice entre el desafío constante, la autoridad. Y justamente ahora entiendo que necesitamos un principio de autoridad y de autorregulación. Chico, mediano, grande, ¿eres el primero, el segundo? El primero de 5 hermanos. O sea, que el primogénito tenía que poner el ejemplo. Pues ahí me tocó, digamos. Y así te iba. Siempre los que somos mayores tendemos a cargar más responsabilidades. Papá y mamá, ¿cómo fueron? Muy amorosos, muy trabajadores, muy intensos en su vivir. Es un hombre y una mujer de mucha intensidad a la hora de hablar, a la hora de hacer las cosas. ¿Por qué te pregunto esto? En el programa Diálogos hemos procurado que la sociedad se adentre a la persona. Pocas veces tenemos el chance de saber cómo es la persona, más allá del espectacular, más allá del volante, más allá del... ya sabes, todo lo de las redes sociales. Porque al fin y al cabo las redes sociales terminan siendo pues lo que tú quieres mostrar. Y aquí en Diálogos procuramos que las personas se fijen prácticamente en la persona. A muchos les hemos preguntado hasta cuál era su comida favorita, que eso te va a tocar más adelante. Pero la intención es que la gente sepa quién es. Porque se quedan con una idea de que, mira, tiene cara de malvado, de seguro ha de ser bien malvado. Y resulta que no es cierto. O hay otros que aparecen todas bonitas, hermosas y preciosas y pues, ¿qué crees? Que luego se desmaquillan y aparece que ni eran hermosas, ni bonitas, ni preciosas, ¿no? Esa es la intención de estas preguntas. Cuando tenemos conocimiento de la persona, quizá adentrándonos un poco en su intimidad, es parte de desnudar a la persona. Y es importantísimo para la sociedad. Hoy, si algo hemos procurado es adentrarnos en ello por una razón. La sociedad ya está harta quizá del modelo del político ficción. Ese que lo crearon pues prácticamente los mercadólogos y le dieron una imagen perfecta, cuando realmente pues no está esa figura. Entonces Pepe Benítez era travieso, era bien pingo, le gustaba ser disruptivo para ser chiquito y mira que yo creo que hasta ahorita esa figura ahí sigues teniéndola. ¿Qué opinión tienes del concepto y de la realidad que hoy está teniendo la familia? A mí me parece, qué pregunta tan interesante, me parece que es evidente el cambio cultural, el cambio generacional, el cambio de conceptos. La familia finalmente es un modelo que en algún punto de la sociedad sirvió para organizarse. Incluso el matrimonio en alguna época de la historia tenía que ver con unir ejércitos, más que con la idea de formar una familia. Sin embargo, biológicamente en toda la Tierra nos organizamos a través de la familia. Hoy se habla de familias, de diferentes modelos de familia. Me parece que también es producto de esta sociedad moderna, posmoderna, capitalista, donde han cambiado los criterios sexuales, los criterios estéticos, y me parece que el ser humano siempre cambiará sus modelos de organización. Y estos van y vienen. El tema sexual, por ejemplo, que va acompañado justo a la nueva concepción de la familia y que tiene una relación al tema sexual,
Esto ha existido en la historia y en la humanidad, solo que hoy tiene nombre, tiene bandera, tiene un ejercicio de creación de quehacer político, pero yo no comparto las limitaciones. Creo que la sociedad se autoorganiza más allá de los procesos. Pero para Pepe, la familia. Muy importante. Para mí en lo individual, tengo una esposa, tengo 2 hijas. Digamos. O sea que las mujeres reinan tu vida. Sí, en mi familia, fíjate que creo en el mundo además están haciendo más mujeres que hombres, por ahí deberíamos recuperar el dato. En la política ahora hay más mujeres que hombres y yo particularmente vengo de una familia de mujeres de carácter muy muy fuerte. Mis abuelas, mi madre, mis hermanas, son mujeres de carácter muy fuerte. Crecí más bien en una especie de matriarcado. ¿Te gustaría que tus hijas se metieran a la política? No me disgustaría, pero no creo que sea una elección mía. Yo no pretendo interferir en sus decisiones. Pero al fin y al cabo tú eres un modelo. A veces los hijos rompen con el modelo. Ahí tienes a varios ejemplos históricos. José Nepomuceno y Benito Juárez. Claro. Bendita política. ¿Te gusta el mundo en el que hoy estamos, Pepe? Sí, me gusta el mundo en el que hoy estamos porque me parece que es primero lo único que tenemos. Entonces sí me gusta el mundo en el que estamos. Me parece que a veces se hace una crítica siempre con añoranza al pasado y a veces es un fenómeno psicológico. Hoy el ser humano tiene la oportunidad de tener una expectativa de vida mayor, tenemos mejor acceso a la tecnología, a la comunicación. Creo que tenemos muchas cosas buenas y no hemos tenido como la oportunidad de reflexionar sobre el mundo en el que estamos y comportarnos ad hoc. Nos ha tomado por sorpresa pues la modernidad. La tecnología ha venido a transformarnos. Hoy estábamos viendo, por ejemplo, hoy en la mañana con la mañanera decía el presidente, hackearon. Pero el presidente decía, sí hackearon, pero ¿por qué a nosotros hoy nos señalan de este modo tan tajante, tan fuerte y recio? Cuando antes a ningún gobernante, ahora sí, ya hablemosle de la llegada de la Cuarta Transformación hacia atrás. Ni siquiera se le movía, decía él, ni siquiera le movían el copete a quien estaba en su momento. Y la tecnología vino a transformarnos por completo, desde lo político, lo social, lo económico, pero también creo que la tecnología vino a irrumpir en un sentido muy grave a esta sociedad, porque hoy, en lo personal, a mí me llama mucho la atención que nosotros, pues prácticamente nos encontramos en un estado de vulnerabilidad ante la inteligencia artificial. Estábamos viendo que hay personajes que se transforman en 5 minutos, dicen lo que quieren que tú les escribas ahí. Tienen copia fiel de tu voz, de tus gesticulaciones, y entonces apareceríamos diciendo o siendo que somos y no somos y diciendo lo que no dijimos. La tecnología, ¿no crees que vino a transformarnos también? Definitivamente, pero toda la tecnología, la rueda misma, ¿no? La invención de la rueda detonó un montón de cambios en la vida cotidiana de los seres humanos. A mí me parece que más que asustarnos, hay todo un debate sobre el tema de la inteligencia artificial y en particular lo que mencionas de cómo se está usando. Claudia Sheinbaum denunciaba justamente estos videos que abundan en YouTube, ¿sí? No solo de ella, también del presidente, de Carlos Slim y otra serie de actores montando estas estafas económicas. Sin embargo, creo que ahí la legislación, al ser un cuerpo mucho más lento de avanzar, la tecnología lo ha tomado muchísimo por sorpresa, porque habría que establecer criterios legales para definir qué está hecho por inteligencia artificial y qué está hecho, digamos, humanamente, aunque la inteligencia artificial también es un producto humano. Entonces, me parece que ahí lo que hay que avanzar es en la ley, cómo legislas, cómo normas y principalmente cómo enseñas, distingues y enseñas a la población a justamente distinguir el fenómeno de la inteligencia artificial y lo real. Todavía no es tiempo de que me meta a la política, pero ya que tocaste que tenemos que empezar a reformar la ley, pues aquí nada más tenemos que empezar a ponernos un poquito medio... voy a decirlo tal cual. En la pasada legislatura solamente contábamos con el 30% de legisladores con el nivel medio. Un 10% tenía el nivel medio superior
y otro 10% alcanzaba a tener un posgrado. ¿No consideras que ahí nos estamos equivocando también al mandar a...? Me parece que ese puede ser un punto de vista, un criterio. Es muy normal encontrarse con personas que dicen o que creen que es una manera muy lógica, es que las personas más preparadas intelectualmente o académicamente serían más óptimos para los cargos, y no necesariamente. Yo ahí discrepo. Sí. Creo que la ley recoge el hecho de que todos podamos acceder. Creo que es primero un principio democrático, que todos podamos votar y ser votados. Y segundo, de repente hablamos de la tecnología y pensamos que ya todo mundo está en eso. Todavía, entiendo, la maestra Delfín está en un programa fuerte de alfabetización a adultos mayores. Significa que en el estado todavía hay adultos mayores que no saben leer ni escribir. Entonces, hay muchas comunidades que no necesariamente están inmersas en la tecnología y no tienen la posibilidad de estar produciendo y produciendo licenciados, ingenieros, maestros, doctores, y producen lo que producen. Y tienen producción, me refiero en ámbitos académicos, pero en ámbitos de organización social y de liderazgo, las comunidades indígenas, Cherán, por ejemplo, nos pone un ejemplo de un buen gobierno, más allá de la carga académica universitaria, que es necesaria, pero que en mi punto de vista no es definitiva. Bajo ese esquema, ¿qué opinas de la Agenda 2030, Pepe? Me parece que las agendas deben ser progresistas. Más allá si nos gusta exactamente todo de la agenda, las agendas obligadamente deben ser progresistas, deben buscar el máximo bienestar, el máximo derecho. Yo ahí solo haría una puntualización. Tenía una maestra antropóloga que decía: el día que respetemos absolutamente todo, terminaremos por no respetar absolutamente nada. Y me recuerda a un programa de South Park, donde a los niños de South Park les encargan hacer una obra de Navidad, y de repente hay familias que decían: es que tienen, de acuerdo a mi corte religioso, deberían quitar esto o lo otro de la escenografía, la estrella, el pino, y de tal forma que los niños terminaron todos vestidos de negro, cantando con una música de fondo que nada tenía que ver con la Navidad, y en un aras de respetar absolutamente todo, terminaron por no respetar absolutamente nada. Entonces los opuestos se tocan y habría que tener cuidado con eso. Fíjate que eso es lo más interesante. Yo voy a hacer una acotación aquí. Cuando yo conozco a Pepe, pues creo que andábamos haciendo travesuras y se nos ocurrió tomar el YEM y lo cerramos, y también cerramos Paseo Toyocan. Y me acuerdo perfectamente que en aquella ocasión, cuando se monta el templete y llegó el sonido para hacer todo lo que anduvimos haciendo, encontramos un punto de convergencia en ideas. Y la idea era muy básica. No estuvimos de acuerdo. Pero en el no estar de acuerdo, sí estuvimos de acuerdo en el cómo. Y lo primero era: escúchenos. Teníamos que hacer que nuestra voz se escuchara. Lo que resultara, pues bueno, ya terminó siendo segundo plano. Pero al fin y al cabo, y es cuando encuentras que si juntas mentes donde se converge el pensamiento, sí vale la pena tener coincidencias. Además, yo diría, no solo el YEM y Toyocan, sino Córdoba y San Luis en la Ciudad de México. Me parece que tuvo su efecto, y además es una consecuencia natural de un movimiento que te enseña a movilizarte por lo que crees que está bien, por lo que crees que es justo. Lo que quizás no calculábamos en aquel tiempo era justamente el cálculo electoral, que era necesario. Finalmente demostró la elección que no, pero en ese momento no íbamos a poner en riesgo el futuro del país por nimiedades, digamos. Y sin embargo alteramos el orden político. En el caso de nosotros, estamos muy conscientes de por qué andamos aquí. La política para nosotros tiene un porqué. Pero en el caso de Pepe, dado que pues tú ibas a estudiar filosofía, hoy también sé que eres psicólogo, ¿por qué Pepe se mete a la política? Yo creo que para mí es la máxima expresión de las libertades. Como ejercer tu derecho al voto, ir a votar como una máxima de la expresión de ciudadano, pero organizarte en un partido y buscar incidir en la toma de decisiones de lo que será el futuro de tu país, pues me parece, para mí es la máxima expresión de la ciudadanía misma, de lo que un ciudadano debería ser. En un momento de mi vida pensaba que todo mundo estaba obligado a meterse a la política, que era una cosa obligada.
Y me parece que sí, pero también con el tiempo he entendido que quienes nos dedicamos a la política debemos generar las condiciones para que todos aquellos que no, y todas aquellas que no quieran dedicarse a lo político, puedan tener condiciones para florecer en lo que sí se quieren dedicar: artistas, artesanos, maestros, científicos. No todo mundo quiere participar tan profundo del quehacer político, que no es sencillo. Además, la política mexicana es una cosa aparte en la teoría política global. ¿Qué o quién influyó en ti para que dijeras Morena? Hace rato dijiste el PRD no, pero ¿por qué Morena sí? Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en estos tiempos la política ha roto la estética. En el priismo de los 60, 70, 80, más que el personaje importaban las instituciones. Y todo era una obra similar, una película repetitiva. Y me parece que los actores de izquierda se volvieron actores del proceso, justamente, y empezaron a generar personalidad en la política de izquierda. Y a mí la personalidad del presidente, la tenacidad, el lenguaje con el que conectaba, me parece que le habló durante muchos años al sector que necesitaba que se le hablara. En el 2006 a un gran sector, en el 2012 a otro sector y en el 2018 a otro sector, y eso se vio reflejado en la primera etapa de su gobierno. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y la novedad del partido, que tendremos sus críticas, pero en aquel momento tan romántico, sí le pretendíamos ofrecer a la gente algo completamente alternativo. Finalmente, Morena es lo que es, y es un instrumento funcional, pero en aquel momento fundar Morena para mí fue un acto patriótico. ¿Qué te tocó hacer a ti para fundar Morena? A mí me tocó primero en la parte del sur del estado. Yo estudiaba en la Ciudad de México y terminé yendo a Córdoba y San Luis, que es que por una beca. Yo la verdad no iba por la beca. Yo iba a conocer las oficinas y esperaba encontrarme casualmente al presidente. Fui un lunes porque sabía que los lunes grababa videos. No me tocó verlo, pero me vine con un paquete periódico, regresé al sur, empecé a repartir el periódico, me encontré con 2 o 3 compas de allá que afortunadamente siguen participando. O sea, otros locos revolucionarios de izquierda que eligieron, va. Cuando éramos 6, 7, donde eran 20 por municipio, ya eran grupo, ya eran corriente prácticamente. Y ahora son 20,000, exactamente. Entonces, eso me tocó hacer, recorrer. No voy a decir que el terreno fue tan adverso, porque hubo otras épocas de la izquierda más adversas, pero en la época de Morena fue la etapa más complicada, pero también la más prometedora. Todo el mundo no tenía un clavo, pero todos teníamos la esperanza de fundar un partido. Fui responsable de varios trabajos en la Asamblea Fundacional en Lerma. Me tocó participar como enlace en el primer comité estatal, encabezado por el doctor Centeno, y estuvimos haciendo recorridos por todo el estado. Desde entonces hasta la fecha he estado haciendo una labor de ese tipo de diálogo, de contacto con la gente de comités, he cuidado casillas, he capacitado para cuidar casillas, he hecho de todas las labores partidarias. ¿Y tú no has dejado de ser consejero? No he dejado de ser consejero, también por razones jurídicas y por los cambios que ha habido en el partido. He sido consejero desde el primer momento de Morena hasta la fecha. Y hoy eres nacional. Consejero nacional. Consejero nacional. ¿Cuesta? Mucho. Siempre las cosas que cuestan y las personas que crecen en la adversidad tienen una fecha de caducidad mayor. Quien tiene todo de manera rápida también creo que tiene menos oportunidad de formarse, de aprender. Y eso lo reflejamos en los gobiernos, en muchísimos gobiernos municipales del 2018. Faltaba formación. Faltan 3 segundos para que empiece a hablar de política y ya vamos a meternos en lo feo. Mira, curiosamente, los políticos terminan siendo amados, queridos o muy odiados y repudiados. Como que las medias tintas en la política no jalan. No quiero decir que somos como el América, pero realmente sí terminamos siendo o estando en ello. ¿Cómo te sientes, Pepe? ¿A ti te aman, te odian? ¿Qué gana más? Y sobre todo, lo digo por el tiempo, porque tú eres un personaje muy conocido en el Estado de México. Ese bigote es, de verdad, yo creo que ese no pasa desapercibido en ningún lado. Y por supuesto que todo mundo tiene o ha escuchado a Pepe en el Estado de México. He tenido la fortuna de hablarle a mucha gente. Creo que la política, de las cosas más bonitas que me ha dado, es la capacidad de hacer uso de la voz en templetes pequeños y en templetes muy, muy grandes. Fui mucho tiempo maestro de ceremonias también en los recorridos de López Obrador en el estado.
2015, 2016, me tocó en todos los templetes ser maestro de ceremonias. Tuve la oportunidad de que se llevara mis discursos el presidente, me reconoce, digamos, se acuerda de mí, me consta, digamos, eso para mí es quizás el pago más grande. Sobre cómo me ven los demás, la verdad que la psicología me enseñó a ya no preocuparme, a ya ni siquiera tomarlo en una valoración. No parto el criterio de si sienten empatía o antipatía por mí. Me parece que de los políticos habrá que rescatar sus acciones más que es lo que transmite un político. Y justamente son amados, odiados, más que por su personalidad, por sus acciones y también por las coyunturas por las que les toca pasar. Hay actores que el proceso fue tan duro que terminó por deformarlos. Hoy me fascinó un comentario que dijo el presidente en la mañanera, que estaban en Cancún, terminaban de comer. Se para y dice que se acercaron camareros, meseras, la propia gente del restaurante. Pero dice que una pareja de adultos mayores, ya hasta el presidente hizo alusión que ya eran de su rodada, se pararon 2. Y se para la señora solamente para mentarle la madre al presidente. Y su señor como que quería hacer lo mismo, pero que un poquito menos. Y ahí es donde nos damos cuenta que en el conocimiento y el reconocimiento de las personas sí se basan en su actuar, en sus acciones, pero también viene en otra cuestión. La influencia que tiene la sociedad hoy en día sí es muy marcada y es quizá hasta la peor enemiga que podemos tener. Porque el presidente menciona en muchas ocasiones lo de la máxima de la publicidad alemana. Una mentira 1000 veces dicha llega a ser verdad hasta para quien la dice. Y es el caso quizá de Pepe, porque Pepe, cuando yo mencioné que había sido el primer secretario de jóvenes, pues parecía que esto ya iba a ser a perpetuidad. Y el ser secretario de jóvenes también te abrió la oportunidad de estar quizá con el ala más crítica que tiene hoy, pero también con el ala a la que menos le interesa la política el día de hoy, que son los chavos, que son los jóvenes. Y ahí me voy a tener que meter a un tema muy importante porque el 32.1% de los votantes de esta próxima elección del 2 de junio son chavos. Y ahí, ¿cómo le hacemos para llegar a ellos? Pues yo identifico dos niveles de juventud. Quienes éramos jóvenes en la ruta del presidente hacia la presidencia, que formalmente ya no somos jóvenes, y los jóvenes, los que ya crecieron con el TikTok. Ahí identifico, me parece que los que son de mi edad, que venimos saliendo de ser jóvenes, sí se formó una gran conciencia social democrática, porque no te explicas el triunfo del presidente sin el voto joven. Tenías el fenómeno en 2018 de jóvenes explicándole a sus papás y a sus abuelos por qué ya no votar por el PRI, por el PAN. Y era un fenómeno social muy complejo. Y luego viene una etapa de jóvenes que son muchísimo más jóvenes, que ellos creo que corren el riesgo de la desmemoria. Parte de las redes sociales que nos ayuda a esta hipercomunicación también está saturada de tanta información que olvidas demasiado de lo que ves. Hoy a un joven de 15 años, 16 años, si le dices Los Pinos, no le significa mucho. Si le dices el 68 ya no le significa mucho. Porque además, ojo, socialmente ya no hay un ambiente de un gobierno hostil y represor o abusivo o ladrón. Ahora hay un ambiente de un gobierno que busca el bienestar y entonces la sociedad, al no tener este inconsciente colectivo de un mal gobierno, se permite hacer otras cosas. Por eso México está brillando en el mundo, no solo en materia económica, también en materia cultural, musical, deportiva, muchas cosas. Nos toca invitar a los chavos. Nos toca hacer un trabajo titánico con la juventud. Porque la juventud, bien lo dices, el TikTok hoy yo no sé si es parte de su vida o se volvió un apéndice de los chavos. Ya no el Facebook, no el Instagram, pero sobre todo esa plataforma que mantiene, según 2 estudios que estuve revisando la semana pasada, el promedio de cuánto tiempo pasa un chavo viendo la plataforma de TikTok es de 1 a 4 horas al día. Es una barbaridad. Y bien lo dices, es un contenido realmente, lo tengo que expresar así porque es un contenido vacío, donde lo que vi en 2 segundos ya se fue.
Y lamentablemente, las decisiones que toman los políticos pues no se van en 2 segundos. Y eso los jóvenes probablemente ni siquiera lo están viendo. Yo hace algún tiempo estuve platicando con varios chavos, que por cierto tuvimos un programa aquí sobre ello. Les decía, bueno, yo hubiese querido que aquellos que tenían el chance de gritar, de hacer valer el derecho en aquel momento, para que a mí no me quitaran el derecho a tener una pensión, en aquel tiempo yo era una niña. No lo hicieron, no gritaron, no hablaron, ni siquiera se manifestaron en lo mínimo. Pero hoy yo no tengo una pensión. Hoy si me va bien, voy a tener una Afore, si me va bien. ¿Qué va a pasar con los que siguen y los que siguen y los que siguen? A mí me interesa que hoy la juventud sí voltee a ver la política por esa cuestión. Muchos de ellos ni siquiera se están dando cuenta de la toma de decisiones que hay hoy en día, de lo que se ha hecho, pero también de lo que no se ha hecho. Y ahora es donde ellos sí pueden actuar. Repito, 32.1% van a ser por primera vez los que van a votar en el Estado de México. Es titánico lo que se nos viene. Y me parece que también son procesos. Tú dirás, quizá, yo incluso decía hace un momento, es que en mi generación nos tocó cierto nivel de conciencia despertar, pero en términos demográficos éramos una cosa representativa. El grueso de la población tuvo que pasar del 2006 hasta el 2018 para que entendieran que no era por ahí. Y entonces el voto joven se vuelca, el voto joven 25añero, vamos a decirlo. Ese es el que se vuelca. Siempre habrá que educar a los jóvenes, siempre habrá que involucrarlos, pero también forma parte de su proceso. Esta generación de jóvenes es menos callada. Hoy tienes a jóvenes que si bien no participan de la política partidaria, hoy México hace ejercicios políticos públicos de manera cotidiana en todas sus esferas. La política ya no es un acto mal visto. Y hoy un político ya no es el poderoso político que era el de los 70s. López Obrador cambió la estética, la forma, la dimensión de poder político, de autoridad, digamos, y lo canjeó por este poder moral, por este poder político más allá de las instituciones, ¿no? Esta capacidad de comunicarse con la gente. Entonces creo que los jóvenes siempre serán un reto y tendrán que encontrar la propia salida. Yo no auguro un futuro catastrofista por la inteligencia artificial, las redes sociales, los dispositivos electrónicos que ahora nos ofrecen realidades alternativas. Siempre hay hechos que alteran el curso de la historia. Y me parece que tendremos que transitar en eso, porque la llegada de la tecnología es inevitable. No veo un retroceso a menos que haya una guerra nuclear, ¿no? Que también es y siempre ha sido una posibilidad la autodestrucción masiva. ¿Y te gusta que llegue una mujer por primera vez a la presidencia de la República? Sí, me parece que le baja la testosterona a la política. El estrógeno elementalmente. Llega. Me parece que, mira, mucho de la política es emocional. Desde que yo, digamos, estudié psicología, me di cuenta que la condición humana y la condición psicológica, la condición psíquica nos va a acompañar, y las condiciones psicológicas, como en la antigüedad, en los reyes marcaban el modelo del reino. Por supuesto que la psique de un presidente, de un jefe de Estado, como Felipe Calderón, por ejemplo, dominado por el ego, dominado por este complejo narcisista, además con problemas de consumo de sustancias como el alcohol, pues lo llevaron a lo que le llevaron, a ensangrentar nuestro país. Entonces, cada presidente tiene una psique diferente. Por eso creo que la salud mental lo está haciendo ahora, se toma muy en serio, es quizás lo que se empieza a tomar muy en serio, quizás dadas las circunstancias tecnológicas, contextuales, pero la política está muy virgen. O sea, y habría que no va a bastar presentar la 3 de 3, sino habrá que presentar también un estudio. Un estudio, porque, mira, hoy nos reímos, pero el dato que recuperabas de las horas que pasan viendo una pantalla, eso en un niño puede alterar completamente la cognición. Y sí, yo lo voy a decir abiertamente, podemos tener una generación de niños muy tontos que aparentemente saben mucho, tienen mucha información, pero es una información vacía porque no está relacionada, contextualizada, trabajada en el ambiente, sino que es información vacía y carente de fuentes. No soy tan catastrofista, pero son retos que habrá que tener y habrá que ir sorteando. Y creo que la salud mental nos ayudará en el futuro. Bueno, dado que nos gusta que vaya una mujer a la presidencia de la República,
creo que no tengo que preguntarte a quién te gustaría, ¿verdad?, que llegara a la presidencia, porque nada más hay una, creo yo. Me parece que Claudia representa lo que el país necesita en este momento. En este momento el país ya no está luchando contra una oligarquía que está en el poder. Estamos luchando contra una oligarquía que pretende recuperar el poder, que es muy poderosa económicamente, que es muy rancia en sus creencias, que es muy racista, muy clasista. Y esta corriente de pensamiento es muy antigua en México. Quizás por nuestra cercanía con Estados Unidos o por el proceso histórico de conquistas que ha tenido el país o de intervenciones. Esta clase se gestó aquí y lo podemos ver. Hay municipios del Estado de México, Metepec, Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, donde hay ciertas zonas donde la derecha y la gente que piensa como los de la derecha se juntan a vivir. Y no podemos aniquilarlos desde luego en un sentido político, es decir, no pueden tener cero espacios, porque si no les da salida en lo político, van a encontrar otras formas de salida. Y este país ha tenido magnicidios a lo largo de toda su historia. Tenemos una mujer próximamente ya en la presidencia municipal. Yo lo comento mucho con los compañeros. Yo creo que es la mayor etapa de orgullo que he tenido dentro del movimiento por género. Porque hoy tenemos una mujer muy culta, muy preparada, puedo decirlo docta, proba. Es una mujer extremadamente astuta, muy habilidosa. Y le puedo decir muchísimos más adjetivos, pero al fin y al cabo estoy recayendo en algo que a mí, apelo a mi género, nos había estado haciendo falta. La representatividad de alguien que tuviera un sinfín de bondades que pudiéramos presentar al público y decirles, miren, no nada más es la esposa o es la hija o es la amigovia, no, a esta mujer sí le gira la piedra, sí es articulada, sí es muy ducha, y eso es un orgullo, hablo en términos de género, para mí el poder compartirlo con los compañeros. Creo que hoy en Morena, pues llevamos una gallina muy buena, y nos va a ir requete bien, diría la maestra, gobernadora de nuestro estado. Pepe, ¿qué sentiste cuando le dieron la constancia de mayoría a la maestra Delfina? Porque tú estuviste en su campaña. Sí, estuve en la campaña y además estuve en el momento en el que entregaron la constancia de mayoría y la piel chinita. Sí, para mí representa. Además ese día, fíjate, me tocó estar en primera fila. Tengo todavía una foto de ese momento y cuando le entregan la constancia, para mí significaba la caída de un régimen en el que yo había nacido. O sea, yo nací en el priismo todavía. Claro. Y traíamos este dique inmenso de un aparato aparentemente invencible. Entonces, en el 2018, que es cuando cae el Gran PRI, ¿no? En el 2023 lo que queda del PRI. La verdadera aniquilación del PRI fue en el Estado de México. Me parece que ya no tienen nada por qué luchar los priistas, nada que aferrarse, y eso tendrá un fenómeno electoral en Morena. Y lo vamos a ver el 2 de junio. Lo hemos venido viendo en todas las elecciones, la incorporación de estos actores, porque en política no hay vacíos. Pero me parece que ahora ya es un proceso franco y abierto. Lo raro sería que no estuviera pasando. O sea, lo raro sería que el PAN y el PRI y el PRD no quisieran venirse a Morena. ¿Tu granito de arena valió la pena? Claro, hoy tenemos presidente, el presidente más popular de todos los tiempos, un hombre que está hecho de un material, no sé, a lo mejor está hecho de Guanacaste o está hecho de obsidiana, no es un material muy especial. Tenemos pensiones, ha cambiado la concepción de la política, ha cambiado la concepción del político, la gente está empoderada versus el político. Y me parece que pese a todas las contradicciones que podamos encontrar, que las hay y las habrá, por supuesto que valió la pena. Me encanta decirle gobernadora Delfina, pero me quedo con mi maestra. Sí, yo también. No sé por qué, yo sigo sintiendo, es más, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando tienes oportunidad de estar cerca de la maestra, te da esa sensación como de, quiero abrazar a la maestra y te genera Es que es justo ganas. eso. Fíjate, te voy a contar una rápida de la campaña. En la mesa, en el comité de campaña, había un debate sobre el debate. Sobre si iba, sobre si no iba, sobre si ves que se intentó mover la fecha. Yo en ese momento, si la maestra me está escuchando lo sabe, le dije, maestra, mi opinión es que debería ir a debatir. Nadie está esperando
una mujer científica, articulada, que lo sepa todo, que no erre un dato, que no diga ninguna coma, que no están esperando eso. Y le decía yo que ella apelaba a una narrativa que ningún candidato varón hubiese apelado en la campaña. La maestra hablaba del respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto a la vida, a la diversidad, a los adultos mayores, a los pueblos indígenas. Entonces, claro que la maestra, que además, por cierto, fue al debate, hizo pedazos a su contrincante Alejandra. En algún momento la maestra estaba contra Alejandra, contra la moderadora, contra el público del PAN y conteniendo a los indisciplinados de Morena que no guardaban el orden. Y pudo con todo mundo. Entonces, claro, es ella la que no te invita necesariamente a decirle gobernadora y a plegarte y a besarle la mano. Es una gobernadora muy pública, muy echada para adelante, ensombrece a cualquier secretario, porque ahora tienes lo que no tenías. Antes tenías un montón de secretarios poderosos porque el gobernador andaba oculto. Tú solo hablabas con el secretario de Estado y hoy cualquier ciudadano puede ir a tocarle y además ser recibido por la maestra. Todos los jueves del último mes. Todos los jueves del último mes pueden hablar con la gobernadora. Entonces, tenemos un cambio cultural muy importante. Y yo le añadiría otra cosa. Si tú te das una vuelta a la entrega de programas sociales, de tarjetas, sobre todo ahora que se incorporó la tarjeta de Mujeres con Bienestar, ya tienes una, entre comillas, clase social entre los pueblos, que eran los priistas de pueblo, que despreciaban a López Obrador, pero que hoy se forman a los programas. Y no lo digo de manera despectiva, al contrario, lo digo como la cristalización de un cambio que ya se entendió. Hoy los programas sociales se entienden porque era mentira que no había recursos. Era mentira. Hoy sabemos que había recursos para infraestructura y para programas y la gente los ha hecho propios, de tal forma que el presidente cuando se vaya va a romper el molde. Nunca nadie más va a tener el poder tan grande, moral y político y legislativo y ejecutivo para transformar el país. Entonces me parece que también a la derecha le va a costar mucho trabajo revertir. Si no hubiese un cambio social o una reacción social, legislativamente a la derecha le costaría mucho trabajo revertir lo que ya está hecho. ¿Cómo nos va a ir en el Estado de México? Yo creo que muy bien. Yo creo que también ha habido mucho crecimiento. Y sabes, yo identifico muchos aspirantes jóvenes, muchas mujeres jóvenes y aspirantes jóvenes en este proceso. Y también Morena, Estado de México, en toda su diversidad, tiene una cepa de nuevos actores, más allá de si son muy jóvenes, medios jóvenes o ya nada jóvenes. Con el productor que está allá afuera, hemos estado platicando en varias ocasiones cómo nos va a ir, porque vamos a tener presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y las 125 presidencias municipales del Estado de México. Mira, yo tengo una tesis. Bueno, más que una tesis es una modesta idea. Ya la gente entiende qué significa la llegada de la cuarta transformación al poder público federal, que en términos muy reduccionistas es menos recursos arriba y más recursos abajo. La llegada de la maestra y de muchos gobernadores significó lo mismo, un ahorcamiento en el gasto corriente, en el lujo, en el exceso y una reinversión en el gasto público. Pero en el modelo municipal, cada quien está de creativo. No hemos encontrado un modelo estándar de presidente municipal. Tú no puedes referir hoy que desde luego hay casos exitosos de Morena, pero no puedes decir, este es el modelo de presidente municipal que necesita el Estado, porque además nuestros municipios suelen ser muy diversos. En Metepec, la gente, hablo por mi municipio, demanda un modelo de candidato. La mayoría de la gente que vive ahí quiere ver un candidato con ciertas características que serán distintas, más que se peine o no se peine, que serán distintas al modelo de candidato que busquen en San Felipe del Progreso, o en Amecameca, o en Ecatepec, o en Tlatlaya. Y es que hablando de Metepec, es curioso que un solo municipio, Metepec, sea muchos Metepecs. Claro. Porque hay una zona que es un Metepec pueblo mágico, donde están todas las figuritas de barro, donde tiene recorridos turísticos. Otra muy distinta que se va a la clase, llamémosle a la clase fifí, donde se encuentra concentrada un grueso de la economía. Pero hay otra área también de Metepec que te vas a las orillas y bueno, siguen sus calles empedradas. Ni siquiera están, Bueno, algunas de terracería, De terracería, imagínate. O sea, Metepec
en sí tiene muchos Metepecs. Es que suele pasar esto en los municipios en los lugares donde se concentra la derecha. Lo mismo pasa en Santa Fe, Coajimalpa. Huixquilucan y el centro de Huixquilucan, ¿no? Entonces, es correcto, en Metepec te puedes encontrar cerca de Times Square, que es una plaza de $1,000 millones, ¿no? Una calle que esté sin pavimento todavía y que lleva así toda la vida. Entonces, este tipo de contrastes obedecen a modelos de gobierno. Y ojo, en Metepec también le hemos quedado a deber a la gente. Me parece que la gente es también estricta en lo que se demanda. Y si un candidato, en el momento de ejercer el gobierno, si es favorecido por el voto, no retribuye en términos de conducción política, de propiedad política, la gente lo toma en cuenta. Entonces yo creo que más que dedicarnos a odiar a quienes tienen este modelo de pensamiento, lo que hay que es reeducarlos, porque es curioso, la gente que tiene cierto nivel de poder adquisitivo asume de facto que es la gente que está más estudiada, pero no necesariamente es la gente que más dimensión social tiene. Puede estar muy formada con ciertos criterios o con cierta información académica, pero no tiene dimensión social ni tiene conciencia social. Eso lo sueles encontrar en otro extracto de la sociedad, a la que tiene condiciones más adversas porque aprende a valorar lo difícil que cuesta hacerse las cosas y aprendes a asimilar que en la vida no puedes tenerlo todo y tienes un criterio de dimensión social colectiva, cosa que no pasa en ciertos círculos. Lo que hay que hacer es convencerlos. Los zapatistas lo decían, un mundo en el que quepan todos los mundos. Y nuestro país y nuestro estado es pluricultural, es un mosaico de idiomas, porque hay muchas lenguas en el estado, lenguas madre. Hay una diversidad de climas, de danzas, de formas de ser, de carácter. No es lo mismo hacer una asamblea en el sur, donde todo el mundo está serio, hacer una asamblea en Los Reyes La Paz, donde todo el mundo está tirando porras. No es lo mismo hacer una asamblea en Tlanepantla. No es lo mismo el estado. Y me parece ahí que Morena tiene que adaptarse a las necesidades. Morena fue de los municipios, Morena en Metepec fue uno de los municipios que su propia militancia castigó a la candidata que tuvo en aquel momento para decirle no. Me parece que es producto de la democracia. Si algo le ha aportado el presidente López Obrador al pueblo de México es una gran vuelta de tuerca o varias a la democratización. Hoy la gente entiende que ir a votar sí significa algo. Contrario a cuando estaba el PRI, decíamos, es que votar no sirve porque hay fraude. Ahora la gente entiende que su voto es útil y puede favorecerte con el voto o castigarte con el voto. Eso es producto de una realidad y de una evaluación. Un presidente municipal, al mayor tamiz al que se puede someter es la reelección. Y me parece que ahí la ciudadanía de Metepec habló y cada 3 años tendrá la oportunidad de volver a opinar, y creo que hay quienes estamos obligados, somos los de Morena, a ofertarle a la gente de Metepec una alternativa para el gobierno, porque lo hay. ¿Y tú a quién ves en Metepec? Yo no quisiera adelantar a quién veo y a quién no veo, porque me parece que en este caso específico el personaje no es lo importante. Lo importante es el proyecto, porque no partimos de nada en Metepec, ¿no? No partimos de nada. ¿No tenemos a alguien en Metepec que logre coercionar a todos los grupos y a todos los equipos que andan por allá en Metepec para que diga, va, todos le entramos y nos la rajamos contigo? Más que alguien, yo creo que hay que transmitir correctamente una idea. Y creo que eso está pasando en Metepec. Fíjate, hemos tenido justamente muchas reuniones justo por la etapa que atraviesa el partido, donde hay una reconfiguración en el partido y en el poder y en los equilibrios de fuerza al interior de Morena, Estado de México. Me parece también que las fronteras entre los equipos se han adelgazado, se han atenuado. Y hoy los dirigentes locales entienden que quienes elementalmente enfrentan la elección son ellos, más allá de con quién hablas arriba. Porque hoy arriba, en términos tradicionales, pues está la maestra Delfina y esa habla con todo mundo. De tal forma que nos hemos empezado a organizar. Esto va a empezar a pasar en todo el estado. Es el cambio de modelo grupal al modelo institucional de poder. Esta semana el partido tiene que definir 2 cosas. Las diputaciones federales, quienes van por mayoría, y las pluris, porque prácticamente nos quedarían 3 días para ya inscribir a los candidatos. No tenemos más tiempo. Esta semana se define ello. El 3 es el día para que empiecen ya los registros ante el INE y se nos viene de ahí. Ahora sí, de ahí para el Real, todo lo demás.
Pues yo creo que Morena tiene un reto importante como partido político, pero además tiene una gran ventaja. Este proceso de definiciones va a ser distinto a cualquier otro proceso político, también por la llegada de nuestro movimiento al poder. Me parece que la revisión de perfiles será más escrupulosa, con menos prisa, con mucha más filigrana. Sin el sesgo del amigazgo, padrinazgo. O el constante forcejeo entre las fuerzas. Hoy hay una sola fuerza. Hoy hay una fuerza que es más grande que todas las fuerzas que hay en el Estado, que ahora ya no son fuerzas, son fuercitas. Y me parece que ahí hay sobre todo por la personalidad del Ejecutivo, me parece que habrá mucha sensibilidad en la toma de decisiones. Y finalmente la gente es la que tiene la última palabra y siempre el partido tendrá que ajustar y reajustar su proceso. Tenemos que seguir hablando de Metepec porque hoy nuestro invitado pues radica en Metepec y por supuesto Metepec hoy es gobernado por la derecha. Hoy tiene un gobernante que probablemente sí se vaya a reelegir. Muy probablemente pues nos va a costar mucho trabajo sacarlo. Digamos que se va a repostular. Y si se va a reelegir, eso lo dirán los metepequenses. Digamos que el 2 de junio ahora sí está la moneda en el aire para Metepec. Ojalá, yo considero ojalá, que se manden a los mejores perfiles. Pero me encantaría esto que te comento. Si hubiese alguien que lograra coercionar a los equipos, que los juntara, ahora sí rejúntense, arremánguense, y como dice la canción, sería algo fenomenal. El problema es que yo no veo a quién. Es algo interesante y además creo que está ocurriendo, más allá de Metepec y en Metepec en particular, está ocurriendo, no importa si esto altera o no la toma de decisiones. Me parece que las cosas en nuestro movimiento han cambiado y la expresión de este cambio puede no darse necesariamente en este proceso, porque todavía tenemos bastantes rebabas de dirigentes políticos que hoy ya están en el ocaso de su carrera política, que no han estado a la altura del movimiento y que también enfrentan ya una declive en el control que solían ejercer, y que hoy me parece habrá otros criterios que van a normar la política, habrá otras estrategias para hacerse del poder público, y me parece que si apelamos a la gente no nos vamos a equivocar. A mí me gustaría, y lo platicamos en alguna ocasión, a mí me gustaría ver a Pepe en la boleta, por supuesto. Y yo dije, yo hablo por mí, no por Pepe. A mí me gustaría ver a Pepe poniéndose como se pone, siendo como es, gritando como grita, pero sobre todo argumentando como lo hace en una alta tribuna, y me encantaría verlo en la que está por ahí cerca del Lerdo. Te agradezco mucho el comentario. Nos estamos preparando para ello. En algún momento es la naturaleza. Yo he hecho mucha labor de partido. Me parece que todavía todos, siempre, en cualquier proceso tenemos mucho que aprender, pero desde luego nos estamos preparando para eso. Cuando ese momento llegue, en este proceso o en cualquier otro proceso, nos va a tomar listos. No queremos improvisar. Permíteme decírtelo. Lo dije alguna vez, lo digo muy rápidamente. Cualquier persona con un poco de suerte puede ser candidato. Y si está en el momento histórico correcto, hasta puede ser presidente municipal. Pero difícilmente alguien puede gobernar plenamente un municipio. Y nosotros nos estaríamos preparando para gobernar y no para ser presidentes municipales o diputados locales, etcétera. Te lo comenté también en una ocasión y creo que esa es la mejor, o creo que es la mayor de tus virtudes. El no estar hablando de los cargos por los cargos, sino saber para qué es el encargo, así como lo dice el presidente. Quiere decir que esa escuela sí te ha adoctrinado muy bien. Y entonces ahí es donde yo considero que hoy, si tú estás haciendo ese pegamento entre los grupos que hoy están en Morena, Metepec, pues también es importante que lo empezamos a emular en cualquiera de los otros municipios. Sobre todo, hablo de manera muy particular del Valle de Toluca, por una sola razón. No hemos ganado el Valle de Toluca. Y así como se ven las cosas, pues no va a estar fácil tampoco la contienda, porque político que crea que ya la armamos o que ya la hicimos porque ya no es cierto. Se viene una contienda electoral muy interesante, con muchos matices, y sobre todo viene con lo que sigo diciendo y lo voy a seguir repitiendo. Aquel político que logre coercionar a todos los grupos y equipos que anden por ahí, yo creo que esa es la primera labor o la talacha que tendría que estar haciendo.
Porque a partir de ahí vamos a enfrentarnos al monstruo, al que sea, del color que sea o de las cabezas que sean. Pero el político de Morena tendría que estar haciendo eso. Fíjate, en Metepec yo he hecho una labor de una especie de percutor, pero hay materia para el crecimiento. Me parece que lo que ha surgido en estos días en Metepec no puede ni debería personalizarse, porque obedece a un ánimo colectivo de muchos actores que entienden la nueva realidad política. Lo que hacía falta era una invitación a sentarse nada más. Y la verdad es que los compañeros han tenido una voluntad extraordinaria y están por mostrarlo. Y estamos hablando de los consejeros que tienen... Los consejeros, aspirantes, liderazgos. En Metepec hemos hecho un enorme ejercicio de diálogo entre todos y todas. Si bien no ha estado el 100%, porque es imposible saber cuál es el 100% inscritos, han estado todos y todas aquellas quienes han hecho un esfuerzo por visibilizarse, tienen un ánimo muy grande de mostrarse, no están ni estamos en un ánimo belicoso, subversivo, estamos con mucha alegría haciendo reuniones, nos estamos reencontrando algunos y me parece que ya está la materia dispuesta. No le vamos a fallar ni a Claudia ni a la maestra en Metepec. ¿Podríamos ganar Metepec entonces? Podemos ganar Metepec, podemos ganar cualquier municipio y distrito. Creo yo depende también la oferta en primera instancia que el movimiento, porque estamos en una coalición electoral, puede ser un candidato del Verde, un candidato del PT. Lo que le ofrezca a la coalición tendrá sin duda un impacto. Y si es muy positivo, tendremos condiciones de ganarla. Si hay un impacto que pegue en el ánimo de la gente, pues habrá que estructuralmente revertirlo. Ese sería el reto. Pero para mí, ganar Metepec significa lograr un 100% de cobertura, lograr que transitemos la campaña sin rispidez entre los equipos. Eso sería un éxito monumental y además, lo digo, sería inédito. Y Pepe pues ayuda. Ayuda. ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde se ve Pepe? Haciendo. ¿Qué quiere Pepe? Hacer. Tengo muchas ganas de hacer. Se me hace que tengo más que de ser, de puerco, más que de ser, tengo ganas de hacer. Y yo voy a estar donde el movimiento me llame. La verdad no le temo a ningún espacio. Voy a estar donde el movimiento me llame. No me inscribí al proceso, sin embargo, también entiendo que eso no siempre es necesariamente la característica más importante. Voy a estar donde se me pida que esté y tengo muchas ganas de hacer. Y donde esté, inevitablemente no puedo ver cosas mal acomodadas porque tiendo a ordenarlas. Ya es una manía, ¿no?, de la psicología. Y me parece que en Metepec hay terreno y hay liderazgos de mucha altura de miras. La maestra Delfina te quiere mucho y me consta. Gracias. Y a mí también me consta. Yo vi cómo te abrazaba, hijito. Porque así te decía, hijito. Pepe, ya casi se termina el programa, pero necesito hacerte las preguntas de cajón que hacemos en este programa. Venga. Y son las preguntas más sencillas, porque otra vez queremos conocer al individuo. Y ahí es donde está la magia. Primero, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es una canción de Nach Crash, que es un rapero de España, que se llama Necesito Más. Productor, ponte a trabajar, porque si no, no va a salir esa canción. Con esa canción nos vamos a despedir. Excelente. Para que lo conozca el público. ¿Con qué animal te identificas, Pepe? Me identifico con el camaleón, fíjate. Curiosamente. No sé, soy muy... Me adapto muy rápido a los cambios. Siempre desde niño. Me identifiqué siempre desde niño con los ojos, entonces. No tiene nada que ver con los ojos. Porque aparte el camaleón no tiene bigote. No tiene bigote, pero no, tiene que ver con la alta adaptabilidad, diría yo. ¿Tu color favorito, Pepe? Mi color favorito es el verde. ¿Qué significa el verde? A mí me transmite tranquilidad, naturaleza, vida, estabilidad. ¿Te gusta estar en el pasto tirado? Sí, por supuesto. De vez en cuando acostumbro poner mis pies en pastito porque eso nos descarga eléctricamente. La tierra es un imán, entonces hay que sacar toda la corriente eléctrica. ¿Tu comida favorita, Pepe? Pollo en crema que prepara mi mamá. Ay, creo que eso es otra de las virtudes que uno tiene todavía. Cuando tienes a tu mamá, sí, y te acuerdas de aquel guiso que te ponía de buenas, que con solo leerlo sabías que ibas a ser feliz y tu pancita te invitaba, ya siéntate porque está la comida lista. Qué dicha de tener todavía a tu madre. Sí. ¿Cuál es tu hobby, Pepe? La música. ¿Qué tocas? No toco, yo escribía, más que canto, rapeaba cuando era hace mucho tiempo, cuando era muy, muy, muy joven. Fue la música, fue el hip hop, el rap lo que me trajo acá a la política. Entonces yo tenía una agrupación de MCs con algunos camaradas y hacíamos este corte del rap consciente.
Oye, ¿y ahorita no has escrito nada para lo que se viene? No, hace como 10 años, hace más de 10 años que yo no escribo nada. Recién hice una columna que tenía un estilo de verso, digamos. Y está ahí colgada en mis redes. Cuando la reforma al INE, que decían el INE no se toca, pero me parece que todavía puede explotar otras áreas. Yo creo que el 5 de febrero armas el otro porque van a decir la Suprema Corte de Justicia no se toca y vas a tener que escribir también para ellos. ¿Tienes algún deporte? Me gusta el básquet, aunque no lo practico, y el deporte que yo practico de vez en cuando es nadar. ¿A qué equipo le vas del básquetbol? Más que los equipos, le iba a los Spurs, pero más que los equipos me gusta el deporte en sí mismo. Nunca fui tan fanático de la liga. ¿Qué te gusta de ese deporte? La rapidez. Es muy limpio. Es muy limpio, no tienes como demasiadas cosas encima. Me gustan los tenis, además me gusta la ropa con la que se visten los basquetbolistas. ¿Tienes gustos culposos, Pepe? Sí, tengo gustos culposos. El mezcal, 400 conejos es un gusto culposo. Ese no es culposo, ese es delicioso. Ese no está bien. ¿Mezcal? Me gusta el mezcal de vez en cuando. Soy muy poco cercano al alcohol, fíjate. No. Yo creo que una vez al año o dos me emborracho en fiestas, en mi cumpleaños y en Navidad. Pero nada más. Pero sí, de vez en cuando un rico mezcal 400 conejos, cerveza oscura. Gustos culposos. Si tuviéramos que definir a Pepe en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras, híjole, me cuesta. En 3 palabras, yo diría... bueno, no menos, en 5. Sí, yo diría disruptivo, con buena capacidad, buen escuchador, y buen colocador de ideas. Creo que son las 3 virtudes que me definen. Y con esto cerramos el diálogo. Pepe, muchísimas gracias por haber venido. Espero que te haya divertido y te haya gustado la entrevista. Nunca tratamos de hacer una entrevista cuadrada o que de verdad saque de hueva a la gente y le cambien a la estación, porque esa no es la idea, sino conocer a la persona. Ese es el fin de Diálogos en Cadena. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Jazz, por la invitación y gracias a todo el auditorio. Pues muchas gracias a todos. Estamos en el 95.7 de Cadena Azul Radio. Muchas gracias. Nos estamos escuchando en el próximo Diálogo.